Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Contratos Gobierno a Gobierno, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que estaremos realizando el jueves 24 y viernes 25 de septiembre el seminario online Contratos de Gobierno a Gobierno y la ejecución de la infraestructura pública con modelos de contratos internacionales, con la participación de nuestros dos expositores de esta noche, la abogada Cita Aguilera y el ingeniero civil León López Avilés. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar Contratos Gobierno a Gobierno. No olviden mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia y dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada Cita Aguilera Becerril, socia del estudio Checopar, miembro de Baker McKenzie International, especialista en Derecho de la Contratación Pública, Derecho de la Construcción, Arbitraje, Derecho Administrativo y Control Gubernamental. Abogada titulada por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura. Destacada en el año 2019 por Chambers & Partners, Legal 500 y Leaders League en las especialidades de Derecho Público, Derecho Administrativo y Litigios Administrativos respectivamente. En el 2020 repitió calificación en Leaders League. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, docente de posgrado en la Universidad de San, coautora del libro Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña también el ingeniero civil León López Avilés, gerente general de LLB Consultores, con más de 40 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control en proyectos de construcción y estudios, con un amplio y completo conocimiento en dirección de proyectos en todas las fases del ciclo de vida y en diversas industrias, incluyendo proyectos mineros, industriales, petroleros, inmobiliarios y de infraestructura en las modalidades de EPC, EPSM, así como en ingenierías tanto en empresas privadas como públicas. Project Management Profesional, MBA y consultor internacional desde el 2007, y trainer de cursos de certificación PMP de temas relacionados con la dirección de proyectos tales como riesgos, programas y portafolios, estimación y control de costos, PMO y programación. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Bien, con León y Mayo hemos organizado el seminario que se va a dictar a fin de mes. Y hoy queremos un poco compartir con ustedes, hablar un poco sobre esta modalidad de gobierno a gobierno y sobre los modelos de contratos de estándares internacionales como el FIDI y como el NEC, que es un poco el preámbulo de lo que va a ser el seminario. Nos hemos ocupado con León de que el seminario tenga un contenido no solamente teórico, sino también práctico, sobre la base de la experiencia que hemos podido obtener por los contratos gobierno-gobierno que ya ha ejecutado el Perú a nivel de infraestructura, y bueno, los que viene implementando. Entonces, yo voy a empezar a comentar un poco sobre esta modalidad de gobierno a gobierno. Seguramente muchos de ustedes han visto a nivel de redes, a nivel de noticias, que se está hablando mucho de la modalidad de gobierno a gobierno, se está hablando mucho del contrato FIDIC, sobre todo de los contratos NEC, y esto en realidad es por una decisión política que ha adoptado el Poder Ejecutivo, de que los proyectos de infraestructura más representativos se ejecuten a través de esta modalidad. ¿Qué significa la modalidad de gobierno a gobierno? Primero, lo que tenemos que tener todos claro es que la Ley de Contrataciones del Estado, en su 21ª disposición final, establece la posibilidad de que el Estado peruano celebre un contrato, un acuerdo con un país extranjero, con otro país, para que este otro país, de manera directa o
a través, dice la norma, y ahí está, creo, la llave en el a través, de este país a través de sus empresas públicas o empresas privadas, que pueden ser nacionales o extranjeras, puedan encargarse de la prestación en favor del Perú de bienes, servicios, ejecución de obra, gestión, desarrollo u operación. Entonces hay un marco normativo que existe además desde hace muchos años atrás. No es la ley 30225 la que instituye esta modalidad de gobierno-gobierno, en realidad desde el año 2001, es el conocimiento que yo tengo de ley de contrataciones para adelante, ya se ejecutaban muchos contratos de gobierno-gobierno, solo que estaban orientados a, sobre todo, a la adquisición de bienes de carácter estratégico, sobre todo bienes para la defensa, y servicios asociados a estos bienes, ¿no? De repotenciación, de reparación. Y es más bien a partir de estos últimos años que se abrió ya con esta ley 30225 la posibilidad de utilizar esta modalidad de contratación para ejecutar proyectos de infraestructura. Entonces, si quisiéramos pensar en las experiencias que tenemos recientes, seguro ustedes ya lo tienen súper mapeado, los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos era un evento que tenía una fecha muy próxima para que se realice y había todo un complejo de infraestructura que se tenía que implementar, pero también servicios, como por ejemplo la organización de las ceremonias y otras actividades más, que hacían que el Perú tenga que mirar a otro país, porque el Perú nunca había organizado una actividad deportiva de esa envergadura. Y en aquella oportunidad el Perú contrató a Reino Unido, y aquí nuevamente, Reino Unido no es el que ejecuta las obras. Reino Unido lo que da es la asistencia técnica, lo que da es el servicio de procura, es decir, se encarga de la selección de los proveedores. Fueron varias empresas privadas extranjeras y en este caso hubo una empresa peruana que tuvieron a su cargo la ejecución de las obras. El año pasado el Perú ha firmado un contrato gobierno-gobierno con Corea del Sur para lo que es la actualización de los estudios definitivos del aeropuerto de Chinchero, lo que va a ser terminar de excavar hacer el movimiento de tierras del terreno donde va a ser justamente construido el aeropuerto y la construcción del aeropuerto. A finales del mes de junio, si mal no recuerdo, es que se firmó el contrato de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios, otra vez con Reino Unido y en este caso con Irlanda del Norte, y ese es el más importante hasta ahora firmado, además de lo de los Panamericanos, porque involucra 7.000 millones de soles en ejecución de obras que van desde construcción de colegios, hospitales, drenajes, tratamientos de cuencas de ríos y quebradas. Y luego se firmó a las pocas semanas el contrato gobierno-gobierno con Francia, lo que es la construcción de los hospitales, el mejoramiento en realidad, el mejoramiento de los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena del Cusco. En el marco de estos acuerdos, el Perú le encarga al país extranjero la prestación de asistencia técnica especializada, contrata el PMO, que es esta oficina de gerencia de proyectos, la procura, que es la parte sumamente importante, además de la oficina de gestión de proyectos, el PMO, la procura, porque el país extranjero es, repito, quien se encarga de organizar los procedimientos de selección de proveedores, elegir a esos proveedores, y vamos a tratar con bastante profundidad en el seminario, y ahora vamos a hacer algunas anotaciones sobre cómo son estos procedimientos de selección de proveedores, que creo que es lo que le interesa a la mayor parte de las personas que están asistiendo a estos eventos académicos, conocer cómo es que se desarrollan estos procedimientos de selección de proveedores, y además
porque además así la norma lo exige, el país extranjero tiene que desarrollar e implementar planes de transferencia de conocimientos a favor del Perú para que en el futuro el funcionario público peruano esté en capacidad de poder llevar adelante este tipo de proyectos de infraestructura de envergadura sin tener que contar con la asistencia de otro país. Y la parte del legado, que tiene que ver con el mantenimiento y la operación de esa infraestructura. Normalmente lo que se ha venido produciendo es que el país extranjero firma un acuerdo marco, un memorando de entendimiento, donde el país extranjero se compromete a brindar la asistencia técnica, a hacer todas las coordinaciones necesarias para que el proyecto que está en el marco de este acuerdo de gobierno a gobierno avance con calidad y termine como oportunidad. Y normalmente, digo normalmente porque es lo que ha venido ocurriendo con los últimos contratos gobierno a gobierno que se han firmado con los países que he mencionado, es que el país extranjero designa a un órgano, un brazo operativo, por decir así. Normalmente puede ser pues una persona jurídica o puede ser un conjunto, un consorcio de personas jurídicas, que es el operador, es el que de manera directa se encarga de dar esta prestación de asistencia técnica, es el que se encarga de hacer los procesos de selección, es el que integra la oficina de PMO y las prestaciones referidas a la transferencia de conocimientos. A nivel de asistencia técnica especializada, lo que suele brindar el país extranjero a través de este brazo operativo, como ya comenté, suele ser en prestaciones de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de los estudios preliminares que pudieran existir sobre el proyecto de infraestructura o actualización de esos estudios. Se establece, asiste en términos técnicos al Perú en la identificación de la mejor solución para la intervención que se necesita hacer para la infraestructura, establecer cuál es la fórmula más conveniente para poder llevar adelante el proyecto. Ustedes seguramente saben y van a poder tenerlo ya por conocido, también a propósito del seminario, que en los contratos de infraestructura que se desarrollan bajo el gobierno a gobierno se implementa esta herramienta de modelamiento digital, BIM, que permite tener una gráfica tridimensional del avance de la obra para poder anticipar posibles eventos que generen atrasos o disrupciones. El acompañamiento que dan a través de la ejecución de las obras, a través del PMO, que está muy asociado con la asistencia técnica, el país extranjero, a través de este brazo operativo, apoya en la gestión de los cronogramas, los calendarios de avance de obra, las interfaces, el control de los costos que se producen en la ejecución de la obra, el autorizar y proponer los cambios, las adaptaciones que puedan ser necesarias para la ejecución de estos contratos, la identificación de riesgos y la oportunidad en que estos tienen que ser, más que oportunidad, la identificación de los riesgos y la determinación de quién es el responsable de mitigarlos, dependiendo del tipo de riesgos, todo el tema de control de las organización de las compras, y en general, ¿no? La oficina de Project Management ayuda en la gestión del proyecto al Perú. Y a nivel de procura, que es lo que está trayendo bastante expectativa, lo que hace el país extranjero es, a través de este consorcio, el operador, por decir así, es establecer las políticas, las normas que se van a aplicar en los procedimientos de selección, a través de los cuales se van a contratar a los proveedores que van a tener a su cargo de manera directa la ejecución de las obras, la elaboración de los expedientes técnicos. Establecen ellos las normas. Normalmente el Perú da no objeción a las bases, es decir, el Estado peruano, en la mayoría de los casos que he visto,
se reserva la posibilidad de revisar esas bases de los procesos de selección y darles la conformidad, la no objeción. Igual ocurre con respecto del proveedor seleccionado. Si bien el proveedor es seleccionado por el país extranjero, es el Perú el que le da la no objeción a esa adjudicación de la buena pro, y en el marco de este proceso de procura es usual, no es obligatorio ni indispensable, que el Perú le encargue al país extranjero que firme, a través de su brazo operativo, repito, que firme el contrato con estos proveedores en nombre y representación del Perú. Es decir, al final, los contratos de ejecución de obra, los contratos de diseño de expedientes técnicos que se puedan requerir para la ejecución de estos proyectos, son celebrados, el vínculo contractual se entabla entre el proveedor escogido, que puede ser, repito, una persona jurídica, peruana, extranjera, privada, pública también podría ser, pero lo que ha venido ocurriendo es que son proveedores privados, entablen un vínculo contractual con el Perú, no con el país extranjero, con el Perú. Es una particularidad y yo hoy quería comentarles un poquito que muchos está diciendo por qué el Perú tiene que utilizar esta metodología, esta modalidad de gobierno a gobierno, por qué el Perú a través de sus entidades no hace los proyectos. Seguramente muchos de ustedes, normalmente el público que participa en los webinars que organiza Mayo, son personas bastante informadas en el mundo de la contratación pública, pero en general de la realidad del país. Y es que seguramente ustedes conocen muy bien que los proyectos de ejecución de obra que se vienen realizando a través de la ley de contrataciones, obra pública, están tomando mucho tiempo para poder ser convocados, pero lo más complicado es que avancen en su ejecución. Muchos contratos, muchas obras se terminan entrampando con ya un contrato firmado, porque a veces la forma como se tiene que aplicar la ley no permite gran flexibilidad al funcionario público que tiene que tomar las decisiones. Entonces, en estos contratos que se celebran con los proveedores para ejecutar obra bajo la modalidad o en el marco de un gobierno a gobierno, hay mucha mayor flexibilidad, hay, hay mecanismos para prevenir que existan controversias, hay mecanismos para motivar al contratista para que termine a tiempo la obra a la que se ha comprometido. Entonces, la idea es, entre comillas, utilizar esta modalidad para proyectos en realidad de alta complejidad, que requieran de soluciones integrales, y se apunta para poder implementar en estos contratos las buenas prácticas internacionales como los presenta estos modelos de los que les va a comentar León. Y ciertamente se busca mucho asegurar o dar tranquilidad de que van a ser estos procesos de selección transparentes, bajo esquemas ágiles, que se reduzcan, que se establezcan mecanismos que reduzcan el riesgo de incumplimiento por parte de los contratistas, y que se incorporen en la ejecución de estos proyectos componentes de innovación importantes como por ejemplo la metodología BIM, o los dispute board, que en nuestro país ya lo tenemos en la normativa local, que son las juntas de resolución de disputas, pero claro, lamentablemente por los requisitos que se exigen para las juntas de resolución de disputas, hay muy pocos contratos que las tienen ya incorporadas, hay muy pocos adjudicadores, hay muy pocos centros con registros de junta de resolución de disputas. En cambio, las juntas de resolución de disputas, en sus siglas en inglés, Dispute Avoid Adjudication, que tiene el componente de evitar, prevenir la aparición de la controversia, y si acaso llega a aparecer,
que se obtenga una solución pronta que sea implementada inmediatamente, hacia eso apunta, permite procurar una ejecución de un contrato en plazos más reducidos, con un mejor margen para adecuar el contrato a la realidad en la que se ejecuta. Yo quería, como les dije hace un momento, abordar un poquito, ya con eso termino, con el procedimiento de selección, cómo se suelen realizar los procedimientos de selección por parte de los países extranjeros para elegir a los proveedores. Lo primero que hay es que estos países hacen una convocatoria abierta a través de su página web, a través de la página web de la institución, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la reconstrucción con cambios, a través de la página web de la reconstrucción con cambios, hay focus roadshows que se hacen a través de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio desde Panamericanos viene siendo una suerte de plataforma, de vitrina para poder, para poder difundir entre los proveedores del mercado las convocatorias. Entonces, lo primero que tienen que presentar los proveedores que tienen interés en participar en estos concursos, en estos procedimientos de selección que organiza el país extranjero, es una declaración de interés, o le llaman el compromiso de confidencialidad e integridad, que básicamente consiste en presentarse como empresa, dando cuenta de sus datos generales, ¿no? De nombre, razón social, domicilio, teléfono, representantes, los datos generales de la empresa, obligarse expresamente a manejar la información a la que acceden, respetando los compromisos de confidencialidad, pero sobre todo evitando incurrir en prácticas, en conductas de corrupción. Eso es el elemento que más importa de cara a la postulación. Y claro, en este compromiso que presentan, que es una declaración de interés, tiene que identificar el proveedor a qué licitaciones o a qué concursos, no necesariamente va a tener esa denominación, pero utilizo esa para que ustedes tengan claro a qué nos estamos refiriendo, a qué licitación quieren concursar, porque son muchas. Después de que se presenta esa declaración de interés, hay una etapa, suele haber una etapa de precalificación. Una etapa de precalificación donde se le pide a los proveedores que han presentado su declaración de interés acreditar cuál es, de alguna manera, cuál es su background, qué experiencia tienen, cuál es su situación financiera. Eso es algo que se ve bastante en la evaluación, en la etapa de precalificación, porque lo que se busca es que los proveedores tengan un respaldo financiero, estén con salud económica, para que no puedan luego, por problemas económicos, incurrir en retrasos. Entonces, en requisitos de calificación, repito, se verifica, es una suerte de checklist, si pasa, si cumple, pasa, si no cumple, se le excluye de la postulación, y como repito, ven sus estados financieros auditados, a veces piden que se acredite que tiene una capacidad crediticia, capacidad de poder obtener préstamos por parte del sector financiero, se le pide acreditar experiencias en la fase de acreditación. Una vez que pasan esta fase de precalificación, miren, solamente para que tengan como referencia en reconstrucción con cambios, en las convocatorias que viene haciendo reconstrucción con cambios, la cantidad de proveedores que se ha presentado para precalificación son 1.600 proveedores. 1.600 proveedores han expresado que tienen interés en postular y han presentado información para ser precalificados. Entonces, la idea es esa, es abrir, como se dice, en la cancha,
Y claro, no van a competir los 1.600 en el caso de la reconstrucción con cambios, competirán aquellos que acrediten los requisitos de precalificación que se han establecido y que, repito, están básicamente orientados a verificar la salud financiera de la empresa y la experiencia con que cuentan. Una vez que se tiene ya la precalificación, ya se presentan ofertas, y aquí es algo muy importante a considerar. No hay criterios de asignación de puntaje predeterminados, que estén en alguna norma. En realidad va a depender del proyecto al que se va a concursar, que se va a licitar, y va a depender de qué criterios considera el país extranjero para hacer la evaluación. No hay, como ocurre en el régimen peruano, tablero con los requisitos de asignación de puntaje o los criterios de asignación de puntaje. No hay eso. Pero sí, de alguna manera, por la experiencia que se ha tenido en Panamericanos, que intuimos se va a repetir en el caso de la reconstrucción con cambios porque sí es extranjero, la evaluación de las ofertas respecto de los proveedores que ya precalificaron es esencialmente cualitativa. Es esencialmente cualitativa. Eso quiere decir que van a evaluar, por ejemplo, el personal clave, las calificaciones del personal clave las van a evaluar de todas maneras, y no solamente en función de cuántos años tienen el ejercicio de la profesión o haciendo determinada actividad, sino en base a las calificaciones, en base a la capacitación con que cuenta el personal clave. Van a evaluar como criterio el enfoque, el plan estratégico que tienen para el desarrollo del proyecto. Entonces van a evaluar probablemente el plan de ejecución, la gestión de interfase, qué propuesta tienen para ejecutar el proyecto, para la interfase, qué propuesta tienen para el tema de el diseño, ¿no? Van a evaluar cualitativamente el diseño que proponen para el proyecto. Van a ver, por ejemplo, es posible que lo vean porque lo vieron en Panamericanos, se utilizó en Panamericanos como criterio de asignación de puntaje la gestión de la cadena de suministro, cómo pretende el proveedor abastecerse de los insumos, de los materiales, para asegurar que estos lleguen a tiempo, para asegurar que no van a haber demoras, dilaciones. Es posible que también sea un criterio de asignación de puntaje la gestión de riesgos que propone el postor, la gestión de los riesgos no solamente que impactan en el proyecto, sino cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, este tipo de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, también con el plan de puesta en marcha, con el plan de entrega. Se van a evaluar estos planes desde un punto de vista cualitativo, y esa es una gran diferencia respecto del régimen peruano, del régimen local. En el régimen local, como seguramente muchos de ustedes conocen, la evaluación generalmente se centra en el precio. Es más, hoy por hoy, una obra en el régimen local puede ser adjudicada teniendo como único factor de asignación de puntaje el precio. Y a veces termina adjudicándose por un tema de desempate por sorteo, porque los postores ofertan al 90% el valor referencial. En cambio, a través de la modalidad de gobierno, la selección de los proveedores tiene un enfoque más orientado a la calidad, a lo cualitativo. Por supuesto que el precio también va a ser un criterio de asignación de puntaje, pero no es el único y probablemente no sea el determinante. Repito, no hay criterios de asignación de puntaje tasados. Yo lo que les estoy comentando es un poquito a partir de la experiencia que ya se tuvo con Panamericanos, que presumo podría repetirse para los proyectos de la reconstrucción con cambios. Y en los proyectos más pequeños, como son lo de los hospitales de Sergio Bernales y Antonio Lorena, ellos todavía están en una etapa ahora mismo de elaboración de los diseños
para lo que va a ser la ejecución de las obras. Todavía no están ya con los procesos de procura iniciados. Como señalé hace un momento, cuando se cursa la invitación a los proveedores que han precalificado, es decir, después de que han precalificado, se les cursa la invitación para que presenten ofertas y allí se les alcanza a estos proveedores que ya precalificaron el modelo de contrato donde van a establecerse las cláusulas bajo las cuales serían contratados. Repito, el contrato lo firma el órgano operativo del país extranjero, pero lo firma a nombre y en representación del Perú. Se le da allí, en esta invitación para que presenten ofertas, se describen el alcance de las obligaciones, se dan instrucciones a los postores de cómo presentar su oferta, y ahí obviamente se indican cuáles son los criterios de asignación de puntaje en la parte técnica, en la parte económica, y básicamente es así como se produce la selección de los proveedores. Repito, al final el Perú siempre es el que da la no objeción a la adjudicación. El Perú da la no objeción al contenido de las bases. Creo que el interés es que estos procesos de selección de proveedores se hagan de manera transparente, se realicen bajo criterios objetivos para poder elegir al mejor, pero poniendo bastante énfasis en la calidad, no solamente en el precio, como lamentablemente, repito, ha ocurrido, ¿no? Yo soy bastante optimista respecto de la utilización de esta modalidad. Sí creo que es importante que se utilice para los proyectos de envergadura, que revistan gran complejidad, en donde efectivamente se necesite de la colaboración de un país extranjero para que el funcionario público peruano pueda sacar adelante con eficiencia estos proyectos. Ya para darle el pase a León, yo comenté hace un rato que como parte de una vez que ya se tiene una lista de los proveedores precalificados, se le envía a los postores, perdón, se le envía a las empresas precalificadas la invitación para que presenten ofertas y ahí se les envía el modelo de contrato que firmarían. Esos modelos de contrato no es pues el modelo que conocemos a partir de la ley de contrataciones. Son modelos que corresponden a estándares internacionales. Usualmente se han estado usando los contratos NEC en su versión F, ahora también se va a implementar la opción A, y también es posible que se implemente el FIDIC dependiendo del tipo de proyecto. Y es sobre eso que León les va a comentar a continuación. Les agradezco. Gracias, Cita. Hay algunas preguntas, no sé si quisieras contestarlas o esperamos al Yo final. creo que al final, León, yo creo que al final. Ok. Gracias. Bien. Muy interesante todo lo que nos ha planteado Cita en esta primera parte de este seminario, de este webinar. La idea aquí es, no vamos a profundizar en los temas, sino vamos a hablar un poco de lo que sería ya el seminario del 24 y 25 de septiembre, con mayor detalle, con mayor profundidad. Pero ahí yo rescato bastante la orientación, la fuerte orientación técnica que necesita el manejo de estos contratos. Hay una parte legal interesante, bastante importante, y que simplifica, o tiende a simplificar a lo que estamos acostumbrados, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que en varios eventos anteriores hemos visto pues que es más bien confrontacional, ¿no? Y aquí más bien lo que se busca es un afán de colaboración. Entonces, aquí hay un aprendizaje importante en el aspecto técnico. Los modelos internacionales usados en el Perú, conocidos hasta el momento, son el modelo FIDIC, con su suite arcoíris, ¿no? Arcoíris porque son libros de colores, de distintos colores, dependiendo de si se trata de contrato de construcción, si se trata de diseño de construcción o contratos llave en mano. Como sabemos, FIDIC lo que nos ofrece es una especie de condiciones generales que tienen cláusulas estandarizadas y que son conocidas pues por todos los usuarios de FIDIC porque siempre la numeración de las cláusulas va a ser la misma. Bien,
Y ahora conocemos los contratos NEC, el NEC 3, el NEC 4, ya se está hablando del NEC 4, y las opciones desde la A hasta la F, y la que conocemos es la F, y como bien nos comenta Cita, la A en este momento. Entonces vamos a hablar un poco también de qué cosa contiene un contrato FIDI, qué cosa contiene un contrato NEC, siendo que no son estos los únicos modelos, pero son los que estamos acostumbrados, los que hemos venido conociendo recién, y que por lo tanto son los que tenemos que ahora conocer en un poco más de profundidad. Entonces la idea es poder interiorizarnos en lo que nos dice FIDIC y lo que nos dice NEC. Entonces, viendo esto, vemos que FIDIC tiene 21, 22 cláusulas que son ya conocidas, que son ya estándar, que siempre son las mismas, y hay muchas cláusulas de estas que están relacionadas con un tema eminentemente técnico, es decir, requieren de un desarrollo técnico de ingeniería, y aquí ya no hay distinción de países, ni de idiosincrasias, ni nada, sino que como ingenieros que somos, como especialistas en obra, como especialistas en proyectos de ingeniería, tenemos que manejar. Entonces, FIDIC nos ofrece cláusulas relacionadas con eventos excepcionales, por lo que conocemos en la ley como los eventos de fuerza mayor. Pero FIDIC lo llama eventos excepcionales. Entonces, hay todo un proceso relacionado con estos eventos excepcionales. El tema de riesgos también es importante y vamos a profundizar porque aquí se trata de distribuir los riesgos de una forma tal que la parte que tenga más posibilidades de asumir el riesgo los asuma, y además que el riesgo no sea una razón por la cual detener un proyecto, sino que sea más bien una oportunidad de mejora, una oportunidad de implementar prácticas que corresponden al manejo de riesgo. Ustedes saben que el riesgo es un evento que surge repentinamente de acuerdo a una probabilidad y a un impacto, y que está basado principalmente en la incertidumbre. La ingeniería, por más que se piense lo contrario, no es una ciencia exacta. Entonces, la ingeniería siempre tiene un rango, un margen de variación, un margen de error, y que genera pues estos riesgos. También el tema relacionado con los seguros que son los conocidos, y aquí vamos a entrar también a aspectos de programación. Es decir, una de las razones por las cuales tenemos muchos problemas en los contratos, en general, no solamente en la industria privada, pública, en las obras públicas, sino también en la industria privada, es por la manera como programamos. Es decir, de repente vemos un programa de obra, un cronograma que no tiene vínculos, que no tiene claramente definida una ruta crítica y que hace muy difícil realmente hacer un seguimiento. Si nos atenemos a lo que dice la ley, nos quedamos prácticamente atrapados en un programa contractual que se puede ir actualizando de acuerdo a las circunstancias, pero en el caso de FIDIC tiene un enfoque distinto, más natural, digamos, en lo que es ejecutar en la obra. También lo que son cambios o variaciones, como se conoce en FIDIC, vamos a ver cómo es este manejo, y el tema de reclamos y controversias, o sea, las DAB, los Dispute Avoidance and Adjudication Board, que mencionó bien Cita, se orientan ahora no solamente a manejar un reclamo, para tratar de evitar llegar a una controversia. O sea, la idea es que a través de estas DAB o la Junta de Resolución de Disputas, en el caso de nuestra ley, tratar de que no se llegue a esa situación pues, que detenga la marcha de la obra por un exceso de arbitraje, sino más bien ir resolviéndolos en el camino, en la medida que van sucediendo, y sobre todo en pos de que la obra se haga, que la obra se cumpla. También el tema de la documentación de los registros, es decir, el correcto manejo de todos los registros de obra, que también hemos visto muchas veces que no son adecuados y verdaderamente al momento de poder sustentar cualquier tipo de situación, no existe o no encontramos generalmente una buena trazabilidad para poder decir, bueno, esto tiene su origen en una situación causada ya sea por una parte o por la otra, y que generalmente pues terminamos en controversias, en situaciones pues que no nos permiten realmente avanzar. Entonces vamos a analizar estas cláusulas de FIDIC
y poder ver cómo las manejaríamos desde el punto de vista técnico de ingeniería, las mejores prácticas de gestión de proyectos. Se habla de las PMOs, se habla de los conceptos de PMI, se habla de las planners, se habla de todo esto que nosotros como ingenieros tenemos que conocer. Y en el caso de NEC, que es el modelo colaborativo que, como ustedes ya saben, se utilizó en los Juegos Panamericanos, también hay unas cláusulas. NEC se caracteriza por una simplicidad de lenguaje, es decir, es un lenguaje más simple. FIDIC es un poquito más complicado si quieren, pero NEC busca un lenguaje más simple, más familiar para los ingenieros, pues, que estamos acostumbrados a cosas más concretas, ¿no? La responsabilidad por parte del contratista, tiempo y plazo. Entonces, una vez más, tiempo y plazo es importante. La aceptación, los criterios de aceptación, que tiene que ver con los conceptos de calidad, ensayos y efectos, la parte de pagos, las valorizaciones, los pagos a cuenta, compensación de eventos, que sería el manejo que hace NEC de lo que nosotros llamaríamos adicionales o ampliaciones de plazo, el derecho del mandante de disponer de equipos y materiales, riesgos, una vez más, riesgos y seguros, y finalmente la terminación de la obra. Cada una de estas cláusulas tiene necesariamente un soporte o un respaldo técnico, que serían, pues, justamente las herramientas y técnicas que tenemos que utilizar. O sea, la asistencia del gobierno que nos está apoyando, llámese Reino Unido, llámese Francia, llámese Corea, es una asistencia técnica. Entonces son países que vienen con un manejo de estas mejores prácticas bastante avanzado, bastante acorde con las mejores prácticas. Y entonces tenemos que hablar de la programación de la obra. ¿Cómo programamos correctamente una obra? ¿Cómo actualizamos un cronograma? El manejo de los costos y las valorizaciones, la gestión de cambios y la gestión de riesgos. Mucho se ha hablado en el tema de los riesgos, de los análisis cualitativos y los análisis cuantitativos. Y vemos, pues, que si bien la ley de contrataciones lo incorpora, no es un manejo, pues, que esté siendo realmente eficiente en el sentido de realmente cumplir con su objetivo, que es que los riesgos se manejen. También el manejo de los registros es fundamental, como ya lo hemos mencionado, y los métodos de solución de controversias. En los Juegos Panamericanos se utilizó el concepto, pues, de la Junta de Resolución de Disputas. La ley de contrataciones ya lo tiene, FIDIC también lo tiene, pero le agrega el concepto de evitar la disputa, la gestión de la documentación. Y vamos a hablar también del tema de los KPIs, los Key Performance Indicators, o indicadores claves de desempeño, que es un tema que se usa mucho en la industria en general, pero quizá en las obras no hemos estado tan acostumbrados a verlos, y hay toda una teoría, incluso hay cursos internacionales de certificación en KPIs que hay que mirarlos con atención, porque justamente un KPI parte de un concepto fundamental, que es el desempeño. Y el desempeño es una comparación entre lo que está hecho y lo que está planificado hacerse. Entonces, esto tiene un indicador que nos dice si estamos cumpliendo o no. Entonces, vamos a hablar un poco de los KPIs y cuáles serían las propuestas de KPIs más usuales o necesarias en una relación contractual, en una gestión interna, en una gestión de la entidad. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a ver, por supuesto, en detalle en el seminario. Aquí es solamente un brochazo, una pincelada, para poder entusiasmarnos, ¿no? Yo también, como, al igual que Cita, soy bastante entusiasta en lo que esto significa, porque es un tema, pues, de las mejores prácticas, es un tema de las prácticas recomendadas, es un tema que nos hace evolucionar como contratistas, como entidades, como funcionarios, como profesionales de la ingeniería. Y yo los invito entonces justamente a participar, porque hay que conocer todo lo que nos ha hablado Cita, la parte legal, la parte normativa, la parte procedimental, pero también hay que conocer esto, porque al final de cuentas esto es lo que vamos a manejar en la obra. Bien, entonces estamos ahora abiertos a sus preguntas. Ya hay varias preguntas en el chat y en el sistema. Cita. Sí, gracias, León. Como señalaba León, la idea de hoy es presentarles un poquito de qué
qué viene el seminario que vamos a dictar este 24 y 25, si no me equivoco, de septiembre. Y ya el seminario, que va a tener una duración de 6 horas, 3 horas, en 3 horas voy a participar yo comentando sobre gobierno a gobierno, sobre el procedimiento de selección de proveedores, y las otras 3 horas León las va a ocupar hablando sobre estos contratos NEC y FIDIC. Yo he ido ya respondiendo, mientras exponías, León, algunas consultas por el chat. Las que quedan, respondió casi todas, he respondido 10, y hay una pregunta que dice si en los contratos de gobierno a gobierno es posible que se presente alguna controversia entre los dos países, entre el Perú y el país extranjero, respecto de la asistencia técnica o del proceso de selección. O qué pasa si es que algún proveedor cuestiona dicho proceso. A ver, son dos cuestiones. Una es el vínculo que entabla el Perú con el país extranjero. El Perú, y eso un poquito conversando con respecto a otras preguntas que han formulado sus compañeros, el Perú al país extranjero le paga por sus servicios de asistencia técnica. El Perú paga una comisión, por decir así, al país extranjero, para que este país extranjero ponga todo su plantel técnico especializado para que brinde esta asistencia técnica, para que se encargue de hacer los procesos de procura. Y claro, como en cualquier vínculo pueden surgir controversias, es decir, pueden surgir controversias entre el Perú y el país extranjero. Los contratos de gobierno a gobierno tienen su cláusula de solución de controversias. Usualmente van a arbitraje. La idea es que si la controversia tiene un monto relevante, sea pues en sede internacional, no en Perú. Y si ya pasamos al otro extremo de la pregunta, ¿qué pasa cuando existan controversias entre el contratista de obra, es decir, entre el proveedor seleccionado respecto de su contrato de obra? Pues allí justamente aplican estas cláusulas de prevención y de solución de controversias, que son los dispute avoid adjudication, lo que en Perú se le conoce como Junta de Resolución de Disputas. Y por la experiencia que se ha tenido en Juegos Panamericanos, muchas de las divergencias que habían eran solucionadas de manera temprana, porque parte de estos mecanismos es que las partes se informen a la otra de manera temprana, las alertas que le llaman, a través del cuaderno de obra, de qué posibles situaciones de conflicto puedan estar generándose, para justamente darles una solución o la duda que podría estar generándose, poder salvarla rápido sin tener que llegar a una controversia. Y si ya llega una controversia, pues la Junta de Resolución de Disputas es quien dilucida esta controversia. Y ya, como parte final de la pregunta de Cristian Ríos, ¿qué pasa si en el proceso de selección que convoca el país extranjero surge algún cuestionamiento sobre el resultado? Entiendo que por ahí viene tu pregunta final, el último extremo de tu pregunta, Cristian. Bueno, hay un mecanismo que se establece en las bases, lo establece el país extranjero, a través del cual se entabla una etapa de conversación para que todos los proveedores que quieran saber por qué su propuesta fue evaluada en tal o cual sentido o por qué no fue elegida, reciban esa información para dar transparencia. Pero no hay propiamente un procedimiento de impugnación como lo conocemos en el régimen local. ¿Qué otras preguntas hay? A ver, voy hacia abajo. La mayoría de preguntas que vienen ya son más para ti. ¿Por qué las dependencias estatales no logran la instalación de JRDs en las obras públicas? Bueno, primero sabemos que en el Perú en realidad la JRDs se ha visto impulsada sobre todo por la experiencia que se ha tenido en Panamericanos. Como mecanismo existe normativamente desde el año 2012, pero en realidad los proyectos que han tenido JRD han sido los Panamericanos o han sido obras públicas, pero que se financian
con préstamos de organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, entonces propiamente no se trata de contratos que se hayan llevado a cabo a través de la ley de contrataciones. Ya de un tiempo a esta parte ha habido una mayor difusión, un mayor interés por las juntas de resolución de disputas, y en muchos casos, a pesar que el monto del contrato lo permite, recientemente se ha modificado a través de un decreto supremo el reglamento de manera excepcional para permitir que se puedan modificar los contratos para incluir junta de resolución de disputas, incluso en contratos que sean por montos menores a 5 millones de soles, tratando de abrir más la cancha, pero ciertamente hay muy pocos adjudicadores. Hay muy pocos adjudicadores. Yo no sé si los centros que tienen junta de resolución de disputas, los que yo conozco es la Católica, el Centro de Resolución de Conflictos de la Católica ya tiene un registro de junta de resolución de disputas. Sé que la Cámara de Comercio ya tenía bastante avanzado su reglamento, entonces no sé si ya está operativo el registro de adjudicadores. Sé que en el Cusco también hay un centro que se llama ANCAGUA, si no me equivoco, que también tiene un registro de adjudicadores. Me parece que el Colegio de Ingenieros también. Me parece que en La Libertad, el Colegio de Ingenieros de La Libertad, me parece que también, pero más allá de eso yo no conozco. Entonces, lo que sí sé es que son muy pocos los adjudicadores. Entonces, y hay un montón de obras públicas con problemas que estrictamente conviene que sean atendidos a través de una junta de resolución de disputas. Pero todavía falta pasar de la norma a los hechos. Ahí hay un tema interesante, Cita, porque en algún momento cuando la Católica empezó a dictar cursos para formar adjudicadores, en una conversación, digamos, del interior del centro, se hablaba que había ya en cartera para este año, que se interrumpió por la pandemia, una cantidad de proyectos tales que se iban a necesitar alrededor de 300 adjudicadores. En ese momento la Católica había formado recién a 40. Entonces, ya la Católica tiene 3 promociones, entonces hablamos de 150 adjudicadores. Muchas personas que van al curso no es porque quieran ser adjudicadores, sino porque quieren entender el sistema. Entonces, la masa crítica que tenemos de adjudicadores realmente es complicada, ¿no? Sí. El Colegio de Ingenieros abrió la inscripción antes, pero la Universidad Católica se adelantó en los cursos, y ahora el Colegio de Ingenieros también va a dictar cursos. Entonces, también hay un tema de que hay que formarse para esto, hay que formarse, porque hay habilidades blandas y habilidades duras que hay que tener para ser adjudicador. Sí, coincido plenamente contigo, León, y la otra cosa que es importante es que se cuide de no convertir la Junta de Resolución de Disputas en un nuevo arbitraje. Correcto. Ese creo que es el principal cuidado que se tiene que tener. Que no se termine distorsionando la Junta de Resolución de Disputas y convirtiéndose en un arbitraje. Porque allí sí, ya, ¿a dónde vamos a mirar? Hoy por hoy hay un montón de obras que, como sus compañeros comentaban, algunas están paralizadas, otras avanzan, pero con un lastre de controversias que están pendientes de solución en arbitrajes y que por ende desfianzan los contratos y demás. Entonces, lo que se busca con la Junta de Resolución de Disputas, que es parte de este mecanismo de gobierno a gobierno, se utiliza en este mecanismo de gobierno a gobierno, es que la decisión que tome el adjudicador o el equipo de adjudicadores, la Junta, se implemente de manera inmediata. Sin perjuicio que después la parte que no está de acuerdo quiera ir a arbitraje, no hay problema, pero la solución dada por la Junta se implementa y se ejecuta así la obra. Correcto. Entonces, en este marco de los contratos que se celebran al amparo de los contratos de gobierno a gobierno, es que justamente se ha tenido experiencias exitosas en lo que es el manejo a nivel de prevención y a nivel de solución de controversias. Una pregunta más que tiene que ver conmigo, porque repito, las demás las respondí por el chat, por escrito, se dice que en Panamericanos hubo un incremento en el monto final de las obras, en más del 40%. ¿Se podría decir que ha sido una buena experiencia? A ver, yo no estoy muy al tanto de cuál es el monto exacto de incremento ni de las causas. Lo que yo sí sé es que, primero, yo no conozco una obra que no tenga variaciones en su presupuesto, ¿no? En lo que es las obras públicas bajo la ley de contrataciones, casi todas,
y generalmente es por errores del expediente técnico o por errores de los estudios de preinversión. Entonces, no pensemos que porque una obra incrementa su precio es un proyecto mal ejecutado per se, o no es un proyecto eficiente per se. Hay que ver cuáles fueron las causas de esos incrementos. Y no solo eso. Y eso mismo lo aplico para lo que son los panamericanos. Ahora, en panamericanos teníamos como país ya la dificultad de que teníamos la fecha muy próxima para cuando se optó por el mecanismo del gobierno a gobierno, para cuando finalmente se pudo traer al personal de Reino Unido para que haga esta asistencia técnica, teníamos el deadline encima. Entonces sí sé que a través de los contratos se establecieron mecanismos e incentivos, ¿no? Incentivos para que estos proveedores terminaran rápido, terminaran lo más pronto posible. Entonces, no sé si eso es parte del presupuesto incrementado que también se menciona. En mi opinión, por lo que he podido ver de la experiencia de Panamericanos, las obras creo que las hemos podido apreciar todos, han sido de una complejidad impresionante y sobre todo que se logró ejecutar en plazo, que es la facilidad que tienen los contratos NEC. Los contratos NEC en su opción F tienen mucho énfasis en el tiempo y eso lo va a comentar León. Yo con esto ya le doy pase a León, solamente quería en general responder que el seminario del que estamos hablando, porque hay preguntas sobre eso, este es el seminario sobre contratos de gobierno a gobierno y la ejecución de la infraestructura pública a través de estos modelos internacionales de contratos que se dicta este 24 y 25 de septiembre a través de mayo. ¿Dónde se pueden inscribir? Seguramente luego les van a decir el correo, pero mayo ustedes ponen en la web, ponen en LinkedIn y les va a salir el correo de contacto. León, hay algunas preguntas que tienen que ver con los contratos NEC que te han formulado a ti. Sí, vamos a tratar de responder lo más posible porque ya estamos con el tiempo. Pero sobre el tema del incremento de costos es importante mencionarlo, aparte de la necesidad de cumplir con un plazo fatal, por decirlo así, no había manera de ampliar el plazo. Cuando vemos en la ley de contrataciones que un costo se incrementa de esa manera, inmediatamente viene la sospecha, ¿no es cierto?, ¿Qué habrá pasado acá? Pero en este caso, como son modelos más puros, digamos, en ese sentido, donde no habría cabida a estos temas de malos manejos de dinero, la obra ha costado lo que tenía que costar. Y además había incentivos para que la obra no costara más de lo que realmente tenía que costar. Entonces, no podríamos decir que si este dato es cierto, yo no lo conocía tampoco, esto signifique que hay un fracaso. A ver, aquí voy a tratar de barrer lo más posible un contrato con financiamiento BID, aparecer el contrato FIDIC recortado. FIDIC tiene varios modelos, ¿no? FIDIC tiene varios modelos. El más conocido es el arco iris, que es el contrato de construcción, diseño y construcción y llave en mano. Pero también hay un modelo que es para banca multilateral, donde FIDIC se ha adaptado a exigencias pues, del BID, del Banco Mundial, etc. Pero también, cuidado porque hay lo que FIDIC llama los Franken-FIDIC, que son los FIDIC deformados. Es decir, se agarra el FIDIC y se le destruye y se arma pues un modelo pues que es un Frankenstein. Entonces, hay que mantener la pureza del modelo FIDIC, y FIDIC ha sacado en su versión 2017 lo que se llama las reglas de oro, que permiten las modificaciones pero sin quitarle la esencia al modelo. Y eso es lo importante pues de FIDIC. ¿Por qué el Estado peruano no contrata un especialista de PCM? A ver, no es una forma de hacerlo, pero sí lo que promueve la ley de contrataciones es la formación de PMOs, de Oficina de Gestión de Proyectos, que de alguna manera supliría este EPCM. El manejo pues, de un especialista EPCM, a mí diría que tiene que ser el manejo de un especialista PMO. Bien. El tema de lluvias, bueno, ya son los causales de ampliación de plazo que hay que analizar por cada contrato. Emplear NECO-FIDIC, siempre celebraron. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas combinadas. Uno es el acuerdo del contrato gobierno-gobierno y otro es cuál modelo se va a usar. Entonces, los modelos conocidos son FIDIC y NEC, pero no quiere decir que no haya otros. ¿Bien? ¿Cómo se dispone el empleo para países como Inglaterra? ¿A través de normas de contrataciones? No, se usa el modelo. El modelo tiene sus propias reglas de uso. ¿Existen penalidades en estos contratos? Sí. En el caso de FIDIC no se llaman penalidades, sino indemnizaciones.
pero sí existe, pues, algún tipo de resarcimiento ante incumplimientos. ¿Es recomendable aplicar este tipo de modalidad o se puede aplicar para todo tipo de proyecto? Se aplica el que decida, pues, el país cooperante, ¿no es cierto? Ahí sí quisiera complementar, León, que como país, como Perú, y creo que es un poco en la línea de algunos comentarios que veo en un chat que es paralelo al que estuve mirando, se dicen, oye, ¿por qué tenemos que ir a otro país? ¿Por qué mejor no modificamos la ley de contrataciones? ¿No? Hay dos puntos importantes, ¿no? Yo creo que amerita firmar un contrato, recurrir a otro país para obtener asistencia técnica, servicios de procura, para proyectos de envergadura, proyectos complejos, proyectos donde el Perú no tiene todavía la capacidad técnica de asumir estos proyectos, o que ameritan justamente de estas soluciones que se usan a nivel internacional y que nuestra normativa recién está poco a poco implementando, ¿no? Por ejemplo, el uso de estos modelos de FIDIC, NEC, se ha considerado solamente para unos proyectos especiales de inversión pública, los PIP, que son una lista de proyectos priorizados que cada sector va a ir identificando, pero no para las obras públicas en general, ¿no? Sí deberíamos propender a que cada vez nuestra norma sea más flexible, nuestra norma recoja más estas herramientas que funcionan perfectamente a nivel internacional, pero tampoco no se debería simplemente usar por usar la modalidad de gobierno a gobierno. Se deberían identificar adecuadamente cuáles son los proyectos que requieran de una integración, que requieran de un manejo mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, el Perú ha decidido usar esto para la línea 3, la línea 4 del Metro de Lima, la carretera central, que creo que son proyectos de envergadura, complejos, pero tampoco no se debería estar usando pues para, en mi opinión, por ejemplo, hacer obras de infraestructura que bien podrían hacerse bajo la normativa local, si es que esta norma mejora, si es que los funcionarios, los supervisores y los contratistas cambian también su postura, su enfoque de andar como si fueran siempre partes en conflicto y más bien se orientan hacia lograr la ejecución de la obra de manera eficiente. Entonces, ¿qué proyectos deberían utilizar esta modalidad? Aquellos que en verdad, por su complejidad, por su envergadura, requieran de que un país experimentado venga a asistirnos, ¿no? Sí. Hay varias preguntas sobre la Junta de Resolución de Disputas y el hecho de ser adjudicador, ¿no? No es el tema de seminario, pero vamos un poquito a... Para ser adjudicador hay que estar inscrito en un registro. Llámese Colegio de Ingenieros, llámese Universidad Católica, lo que ha mencionado Cita hace un rato. Entonces, cada institución va a poner sus propios requisitos. ¿Bien? Ahora, también me preguntan, yo hice el curso, pero no me han llamado hasta ahora. Hay que esperar, hay que sentarse a esperar, porque en cualquier momento te van a llamar. Yo me inscribí primero en el Colegio de Ingenieros y era simplemente cumplir con una serie de requisitos, currículum, documentación, etcétera. Y en la Universidad Católica seguramente ha puesto como requisito además seguir el curso. Entonces es un tema de cada centro, porque la ley también indica cuáles son digamos, las exigencias, ¿no? Después, aquí, esto yo quisiera que no, esta pregunta de Marco González no quisiera que se convierta en un reclamo gremial, ¿no? Para los ingenieros peruanos la ley, para los ingenieros extranjeros contratos colaborativos. No es así, Marco, no es así, no es así. Es un acuerdo entre gobiernos donde se usa un modelo y se aplica la legalidad que corresponda. No porque seas peruano o extranjero te van a aplicar Si estás en una obra pública licitada en el Perú, tienes que aplicar la ley de contrataciones del Estado. Si estás en una obra pública a través de este contrato gobierno a gobierno, tienes que aplicar el modelo que se utilice. Entonces, tampoco hay una discriminación hacia el profesional peruano, porque las obras las van a hacer las empresas peruanas o las empresas extranjeras, ¿no? Las que salgan elegidas. En el Perú, pero que van a contratar profesionales peruanos, al final de cuentas, ¿no? Y esta parte es muy cierta. Y en otro webinar en el que yo estuve, alguien también transmitió su preocupación de que si las empresas seleccionadas eran extranjeras, no se iba a generar empleo en el Perú. En realidad,
las empresas extranjeras sí, pues van a traer a sus especialistas, a sus gerentes de proyectos probablemente, porque es gente de sus plantas, ¿no? Es lo más probable, pero sí se contrata profesional peruano, sí se contrata técnico peruano, sí se contrata obreros peruanos, porque las obras, como dice León, se ejecutan en el Perú. Y estos contratos, porque también, discúlpame León la interrupción, me está pasando, Está nos bien. están pasando León a través del chat, nos están pasando algunas preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Qué oportunidad tienen los profesionales independientes de ofrecer servicios en contratos de gobierno a gobierno? Bueno, como profesional independiente seguramente podría ser reclutado por las empresas que salgan elegidas para ejecutar los proyectos. Obviamente a las empresas extranjeras les va a interesar de todas maneras tener profesional local, Correcto. por el conocimiento que tiene un profesional local de ahí los aspectos que son necesarios en una obra. Y ahí cita es importante, disculpa también nuevamente, que estemos formados, que estemos preparados, porque sí se contrata asesores independientes, sí se contrata, pero obviamente que no se contrata a cualquiera, se contrata al que tiene una mejor formación, al que tiene una mejor experiencia, al que sabe manejar esto, por eso es que el enfoque del seminario es hacia el tema técnico también, aparte del tema legal, porque uno de los grandes problemas que vemos nosotros en arbitrajes, en controversias, en reclamos, etcétera, es, y lo voy a decir con todas sus letras, la pobreza técnica de los desarrollos que se hacen, tanto de expedientes técnicos como de cronogramas, como de muchas cosas. Entonces, esto no es un tema pues de nacionalidad, es un tema de formación como ingenieros. Nosotros como ingenieros estamos obligados a formarnos adecuadamente en lo que hoy en día son las mejores prácticas y las prácticas recomendadas. ¿Sí? Ok, tengo una pregunta aquí que tiene que ver con los procesos de selección que realizan los países extranjeros para elegir a los proveedores que tendrán a su cargo la ejecución de las obras. Se dice, el criterio, es una pregunta de Mariano Alba, el criterio para calificar a un proveedor es el tema económico. Con los contratos G2G, para calificar al proveedor prima el valor por dinero, en realidad prima la calidad. Esta fórmula de valor por dinero que está enunciada en la ley de contrataciones no es pues un parámetro que obligatoriamente aplique en los contratos que se van a celebrar en el marco de los gobierno a gobierno. Lo que buscan es la calidad, lo que buscan es la oportunidad en la entrega, y los criterios de calificación tienen que ver con la salud financiera, los criterios de precalificación, perdón, tienen que ver con la salud financiera de la empresa, tienen que ver con la experiencia que acredite la empresa, tiene que ver con la acreditación del cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo. Está bastante enfocado a lo técnico. También, obviamente, ya para la evaluación de las ofertas, después de que precalifican los postores, allí se va a ver seguramente también el precio. Pero por lo que yo he visto, se pone mucho énfasis en la calidad. Correcto. Marco pregunta si es posible que la empresa que salga elegida para ejecutar una obra puede tercerizar. Entiendo yo que estás hablando de subcontratación. Yo entiendo que sí, van a haber posibilidad de que hayan actividades que por especialidad se puedan encargar en un tercero por parte del proveedor seleccionado. El NEC, el FIDIC permiten la subcontratación. Y no solo eso, Cita, sino que en otros países, yo tengo experiencia en varios países, se subcontrata, o sea, y se subcontrata quizás hasta más de lo que subcontratamos nosotros. Sí, entonces, correcto. Entonces no, una cosa no está peleada con la otra. Una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Bueno. Que se contraten ingenieros peruanos depende de nosotros. Nosotros somos los ingenieros, depende de nosotros que nos contraten. ¿Y cómo nos van a contratar? Si estamos bien formados, si estamos bien al tanto, al día de todo lo que implica hacer esto, ¿no? Definitivamente es más barato contratar un ingeniero local que un ingeniero extranjero, no porque nos paguen menos, no sé si nos pagan menos o más, sino porque no hay que traernos de otro país, no hay que pagarnos expatriación ni nada de esas cosas, ya estamos acá. Entonces depende pues de nosotros que los ingenieros peruanos seamos considerados dentro de este modelo, ¿no? Hay una pregunta, León, que creo que podemos compartir. Yo desde el lado del gobierno a gobierno y tú desde el lado del INEC. Es una pregunta que le han pasado por Facebook, el señor Luis Obeso.
y es que en el contrato que celebra el Estado peruano con el Estado extranjero hay obligaciones del Estado extranjero. Y estas obligaciones, estas prestaciones, estas actividades materiales de procura, de asistencia técnica, también son exigibles en su cumplimiento. Y si no se cumplen, hay garantías de fiel cumplimiento, hay penalidades que recaerían sobre el operador técnico designado por el país extranjero. Y ya en el marco de los contratos FIDI y CONEC que se firman con el proveedor seleccionado para ejecutar el proyecto, para ejecutar la obra, también hay garantías, también hay penalidades. O sea, sí se aplican estas figuras que buscan asegurar que la prestación sea cumplida. Y en NEC, sobre todo, el tema de riesgos, que también tendría que ver un poco con lo que estamos hablando. Primero se atiende el riesgo. O sea, si ocurre el riesgo, lo primero que se hace es atenderlo. Es decir, tratar de solucionar el problema que fue producto de una incertidumbre, y después se empieza a ver las responsabilidades. Entonces, la idea del colaboracionismo, por decirlo así, de estos modelos es que la prioridad es la obra, y es la prioridad de todas las partes. Entonces, ese es un tema importante. Y evidentemente, pues, un incumplimiento es sancionado. No puede haber, pues, no se puede pasar raso, pues, el tema de incumplir. En FIDIC no se llama penalidad, se llama indemnización. Entonces, todo esto es cierto. Hay varias preguntas también relacionadas, ¿por qué entonces no adecuamos la ley a este modelo? Bueno, la ley ha contemplado que se pueden usar, ahí Cita tiene más conocimiento, más respuesta que yo. Sin embargo, ya la ministra anunció que va a haber una revisión de la ley donde se van a tomar en cuenta estas modalidades. Sí, en realidad esta modalidad de contrato NEC, FIDIC u otros colaborativos ya está recogida normativamente para los PIP, para los proyectos especiales de inversión pública, no para toda obra pública. Lo que sí sé es que en este proyecto de modificación de ley de contrataciones que se está ya trabajando, es posible que ya se presenten la posibilidad de fórmulas orientadas hacia este tipo de modelos colaborativos. Bien, yo creo que estamos con el tiempo. No es que no querramos contestar las preguntas, sino si no, ya estaríamos haciendo el curso. Los dejo con Pamela, que nos va a hablar un poquito más de los detalles del curso, y agradeciendo la atención, agradeciendo el interés sobre todo. Ha habido preguntas bastante interesantes que trataremos de ir resolviendo, pues, en el seminario. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención, por el interés en escucharnos el día de hoy. Agradecemos a nuestros especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que al completarla les permitirá acceder a un 10% de descuento al seminario online Contratos de Gobierno a Gobierno, que inicia este 24 de septiembre. Te recordamos que esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguir a Mayo Educación Ejecutiva en Facebook y LinkedIn, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como de nuestros próximos seminarios. Buenas noches.